La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenos días para algunos. Bienvenidos a este webinar por parte de XM. Les habla Rubén López de Bolsa CFD y aquí tenemos con nosotros a Óscar Estatus. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, chicos. Es para nosotros un placer, sobre todo en esta época de confinamiento, en el que podemos compartir desde pues, diferentes sitios, emitir y tener este webinar para todos vosotros. En el día de hoy, bueno, me imagino que ya veréis la pantalla y que nos escucháis bien. Y saludos y muy bien. Saludos desde Colombia, México, Paraguay. Perfecto, perfecto. Se escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Saludos de España, Argentina, muy bien. Perú, muy bien, perfecto. Pues chicos, ya sabéis, tenéis habilitado el panel para preguntar sin ningún problema. Pues, si queréis comentar algo también en el chat, pero sobre todo el panel de las preguntas. Y por supuesto, y muy importante, cualquier sugerencia e incluso cualquier pregunta después de cada uno de los bloques de participación que tenemos, podéis ir haciéndolas, ¿vale? Voy a simplemente repasar que gracias a nuestro patrocinador de XM tenemos, bueno, investigación y educación, todos los webinars que ellos tienen programados. Hoy tenemos el día 30 para hablar nosotros en esta parte de osciladores que habíamos dejado. Recordad que semanas atrás habíamos tocado indicadores técnicos un poquito y nos dejamos la parte de osciladores para hoy. Vamos también a tener unos webinars bastante interesantes que ya hemos programado para, bueno, las siguientes citas que nos han puesto a nosotros serán, si no me equivoco, a principios del mes de abril y creo que han habilitado hasta 3 webinars, ¿vale? Vamos a ir pasando después las fechas, pero recordad que vamos a tener desde la primera semana de abril en adelante al menos 3 webinars en el mes de abril para que podáis disfrutar de diferentes temas que hemos preparado, ¿vale? Como digo, hoy vamos a darle paso a Óscar, que tiene preparado para nosotros la primera parte de este webinar de osciladores, y así que os paso con él. Vale, pues hoy, como bien decía Rubén, vamos a empezar a hablar sobre osciladores, indicadores, ¿no? En este caso, o unos tipos de indicadores, que era una de las grandes peticiones que solíais tener hacia nosotros, sobre todo en los últimos webinarios, y que estabais viendo o que al final os estábamos preguntando, ¿no? Un poquito qué es lo que más buscabais y una de las preguntas entre todas las que salían pues eran osciladores o indicadores en general y en este caso hoy vamos a hablar de osciladores y todos sus secretos, ¿vale? Vamos a explicar un poquito qué son los osciladores, ¿vale? Presentación y ejemplos. Vamos a hablar de configuración de osciladores, hablaremos de diferentes tipos, cómo combinarlos y cómo trabajar con osciladores ya en ejemplos gráficos, vamos a decir, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es un indicador? ¿No? Antes de saber qué es un oscilador, es conveniente saber qué es un indicador, para qué sirve, qué es lo que hace, cuándo lo debemos utilizar, todos esos pequeños detalles. Porque al final, si no sabemos para qué sirve o para qué nos puede servir una herramienta, es imposible que la utilicemos bien. Entonces, ¿qué es un indicador? Un indicador, entre otras cosas, es una referencia visual y quiero que se quede este, eh, esta frase un poco grabada en todo lo que va a ser el webinario, porque muchas veces, sobre todo cuando empezamos o incluso a lo largo de los años, perdemos un poco el foco de que lo más importante siempre es el precio. Es decir, lo que nos va a hacer ganar, perder dinero, es el movimiento del precio. Un indicador se puede mover arriba, abajo, en círculos, que no nos va a hacer ganar dinero. El precio es siempre la parte más importante. Y un indicador no es más que una referencia visual que nos puede dar una información graficada de otra manera y que nos puede facilitar un poquito las tomas de decisiones, ¿no? ¿Qué es también un indicador? Lo que decíamos, una representación del precio de una forma gráfica, ¿vale? Siempre lo que indica un indicador, el 99% de las veces, es algo que ya nos dice el precio, ¿sí? Por ejemplo, un ATR pues nos puede dar cuánto se ha movido el precio. Un RSI nos puede dar la diferencia del movimiento del precio respecto a los últimos movimientos, ¿no? Etcétera, etcétera. Al final no, nos dan
una información que ya está en el precio, pero graficada de otra manera. Y esa nueva forma de graficar el precio, vamos a decir, o ciertas características o datos del precio, nos pueden dar una información o una forma de visualización quizás más sencilla, aunque a veces nos complique la vida, depende cómo los utilicemos, ¿no? ¿Qué más? Lo que hace el precio es lo que dibuja el indicador, y esto es importante. Lo que dibuja el indicador no es lo que va a hacer el precio. Esto es importantísimo, porque muchas veces a mí me pasó, por lo menos cuando empezaba, ¿no? Al principio, cuando empecé a aprender sobre trading, pues hacía lo clásico que imagino que todos habréis hecho alguna vez, ver algún vídeo por aquí, leer alguna cosa en internet por allá y buscar la combinación mágica de indicadores que me fuera a resolver toda la operativa. Y siempre buscamos, ¿no?, esa fórmula secreta de diferente combinación que nos dé la magia para tener la rentabilidad, pero no nos damos cuenta o no terminamos de tener presente que el indicador dibuja todo lo que haga el precio, es decir, el dibujo del indicador va a depender de lo que haga el precio y no al revés, ¿vale? Por mucho que un indicador señale para arriba, el otro para abajo, se crucen, den volteretas, no indica o no quiere decir que el precio vaya a hacer algo, lo que sea, ¿vale? Siempre es al revés, siempre lo que dibuje el precio o a consecuencia de lo que se dibuje en el precio se va a dibujar lo que nos marque el indicador. Y la última parte es que el precio es independiente al indicador siempre y el indicador dibuja lo que hace el precio, que es un poquito lo que os he comentado, ¿vale? Y esto hay que tenerlo claro como filosofía general para todos los indicadores. Y es que lo más importante es el precio y los indicadores dependen del precio y no al revés, ¿vale? ¿Qué es un oscilador? Concretando ya en este tipo de indicador, ¿no? Ya os adelanto que es un tipo de indicador. Hay muchos tipos de indicadores, pero en este caso los osciladores obtienen su nombre del hecho de que oscilan. El nombre está bien puesto, vamos a decir. Y os pongo aquí de manera similar a una onda sinusoidal. No hace falta saber lo que es una onda sinusoidal porque luego veremos ejemplos. Y se mueven alrededor de una línea horizontal llamada línea de balance. Para que tengáis un ejemplo, tenemos una línea horizontal, ¿vale?, que nos puede marcar un punto cero, por ejemplo, y tendremos una línea que se moverá de diferentes maneras, con diferentes tipos de movimientos, y este tipo de movimientos lo podemos encontrar en el estocástico, en el RSI, en el ATR, en diferentes osciladores que al final pues tienen diferentes niveles, pero siempre al final la característica común que tienen es que hay un nivel central sobre el cual oscilan hacia arriba y hacia abajo. Y dependiendo del indicador, nos indicará cierta característica del precio y nos indicará cuándo se ha desviado esa característica de la línea de balance, que es la línea central, ¿vale? Si tenemos un RSI pues con el valor 50 aquí en el medio, ¿no?, que es, vamos a decir, el equilibrio, pues sabremos si se ha desviado mucho al alza y los valores comunes suelen ser 70-30, ¿no? Si se ha desviado mucho hacia arriba, mucho hacia abajo, está en una zona bastante equilibrada, veremos ejemplos más tarde. Pero un poco que os quede claro estos pequeños conceptos y os pongo un ejemplo aquí pequeño del MACD, del RSI, para que tengáis ejemplos diferentes pues, de lo que es un oscilador, pues lo que hemos dicho, ¿no? Un punto central, un movimiento que va por encima de ese punto, por debajo de ese punto, nos indicará diferentes cosas. Lo mismo con el RSI, en este caso el punto central es 50 y va de 0 a 100 y vemos cómo se va desviando de ese 50 hacia arriba y hacia abajo. Así que para explicar las configuraciones le voy a pasar a Rubén, que él nos va a explicar un poquito qué tipos de configuraciones podemos utilizar en diferentes osciladores y demás, para profundizar un poquito más en el tema. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, pues me imagino, ya lo has citado, que cuando comenzamos en esto del trading en general, lo primero que hacemos es sorprendernos por toda la información que ofrece el gráfico y que el precio pues nos depara con esos movimientos, a veces que no comprendemos.
y tendemos a intentar entender un caos, un ente de incertidumbre a través de indicadores, que no es más que la representación de los movimientos del precio, dependiendo de qué parámetros ellos, digamos, cojan, para poder ofrecernos después una especie como de gráfica estadística marcada o dibujada de lo que ya estamos viendo. Como ha dicho y traducido ya al español Oscar, lo único importante es el precio y lo único que de verdad tenemos que estar pendientes de qué está haciendo y comprenderlo es el propio precio, es decir, la huella indeleble que deja en el gráfico, ¿vale? No obstante, ¿por qué hemos querido tratar el tema de los indicadores? Pues bueno, en principio porque era una solicitud bastante común y porque hay mucho desconocimiento de las cosas reales, de las cosas que funcionan bien en los indicadores y en general también en los osciladores, ¿vale? Por hacer una introducción y repasar algunas de las cosas que ya dije en la vez anterior, tenemos que entender que hay tres grupos, ¿vale? Tenemos los indicadores técnicos se dividen en tres grupos. Primero, seguidores de tendencia. Segundo, osciladores, que es donde estamos hoy. Y tercero, diversos, ¿vale? Los diversos son los que se encargan de alguna forma, aportar información sobre la intensidad, la fortaleza del movimiento, ¿vale? El que ha sucedido ahí dentro, como puede ser el volumen, el VIX, etcétera, etcétera. Los osciladores, que son los que vamos a ver hoy, son los que están acotados superior e inferiormente, como estaba diciendo Oscar, y que nos ofrecen otro tipo de información bastante, yo creo que bastante sugerente, y ahora veremos el por qué. Y solamente por recordar que los seguidores de tendencia son aquellos que van normalmente por detrás del precio, que van retrasados casi siempre y que suelen ser aquellas configuraciones que suelen ir más tendenciales, ¿vale? Lo que estamos buscando con un oscilador o lo que vulgarmente se busca es el cambio, el giro. Hoy he tenido un webinar antes de venir aquí en el que estaba explicando a mis alumnos acerca del giro y de la continuidad, de cómo podemos detectar un giro y cómo podemos detectar una continuidad, ¿vale? Pues los osciladores van a estar sobre todo muy inmersos en los giros, ¿vale? Eso no significa que no sirvan para las continuidades, pero tenemos que saber cómo se utilizan. Para ello voy a mostrar algunas configuraciones y antes de todo me gustaría explicar dentro de una configuración, para poder trabajar correctamente en un oscilador, tenemos que tener en cuenta al menos tres puntos importantes que yo quiero destacar, ¿vale? Uno es el tipo de oscilador. No todos los osciladores son iguales. Hay osciladores que son puros. Cuando hablo de puros, vamos a ver ahora ejemplos. Estamos hablando de los indicadores que tienen acotados superior e inferiormente unas franjas, voy a dibujarlas y ahora vamos a poner también ejemplos, como él estaba mostrando en el RSI, por ejemplo, en el que se supone que hay un punto de sobreventa y un punto de sobrecompra, ¿vale? Digo se supone porque es la referencia que tienen hasta ese momento en función de lo que ha pasado en el pasado y con los baremos que nosotros hayamos seleccionado, ellos nos van a sacar estadísticamente cuál es la separación. Si nosotros le hemos puesto aquí que hay un margen de 80 puntos sobre 100 y aquí 20 o 30 sobre 70, que a veces también es la configuración quizá más estandarizada, nos va a marcar en base a lo que haya sucedido de las últimas sesiones que hayamos podido marcar, por ejemplo 14, 20, 50, lo que hayamos querido marcar, nos va a configurar rápidamente esta separación en base a lo que haya sucedido. Por lo tanto, todo lo que se salga de lo que ha acontecido anteriormente en un poquito más de evolución, en algún momento o tocará por arriba o tocará por aquí abajo, de tal forma que salta la alarma. Que salte la alarma no significa que tenemos que ir como toros. ¡Brum! Ahí, vamos a empezar a iniciar la operación. Sino que al menos suene una campana dentro de nosotros que nos pone en alerta, para que empecemos a observar qué está sucediendo, ¿vale? Entonces, un oscilador puro sería esto, el que está acotado superior e inferiormente, el que tiene normalmente una parte configurable, tanto de la parte superior como la parte inferior, y en el que estamos intentando ver un sobrecompra o sobreventa. Bueno, hay más cosas que vamos a ver después, pero inicialmente estamos viendo esto, ¿vale? Cuando hablo de un mixto, y esto es muy importante, hay indicadores técnicos, en este caso osciladores, que son mixtos, como puede ser el MAC. El MAC no solamente tiene una zona de sobrecompra o sobreventa que está diferida en su zona cero, en su franja media, sino que además sí que da esos cambios en la parte de sobreventa o las partes de sobrecompra con respecto a un posible giro. Por lo tanto, nos está ofreciendo en un mismo indicador un poquito más de información, si somos capaces de detallarla, sin mencionar otro tanto que vendrá después como extra, que explicaremos más adelante, ¿vale? Que son normalmente las convergencias y divergencias, sobre todo divergencias. Luego, la segunda parte que he querido resaltar es la configuración.
cuando, bueno, cientos de alumnos a lo largo de un montón de años me han ido preguntando lo mismo. ¿Cómo se configuran los indicadores técnicos y concretamente los osciladores? Y para mí lo más genérico y más sencillo de explicarles es, dependiendo la franja temporal que tú vayas a utilizar, tú tienes que referir o estandarizar, por así decirlo, si existe esa palabra, digamos que personalizar para tu propia operativa una configuración, unos dígitos que te puedan dar pues una lectura en la velocidad adecuada, en el tramo que tú estás viendo, de tal forma que tú no tengas que estar constantemente cambiándolos, sino que están dentro todavía del cuadro, del marco que tú estás, en este caso, comparando o trabajando, ¿vale? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos para que sepáis a qué me refiero. Pero sobre todo que sepáis esto, que se va adaptando a cada temporalidad y a cada subyacente. Cuando digo a cada subyacente no es que tengamos un traje diferente para cada uno, que también podemos hacerlo, aunque es un trabajazo, sino que dependiendo del grupo o el sector al que pertenezca ese activo, vamos a tener una configuración un poquito diferente. Yo no puedo hacer que me sirvan los zapatos de Oscar, ni quizá los pantalones de mi padre, porque yo tengo mi propio tamaño y no está adecuado a mí. Entonces, si yo estoy intentando utilizar, por ejemplo, una configuración estandarizada para el DAX y quiero operar el eurodólar o quiero operar el oro, que es más volátil, incluso más tendencial, incluso también más puñetero cuando se pone a hacer efecto látigo y demás, yo voy a estar fuera de onda. No, estoy intentando matar con un cuchillo a, no sé, posiblemente un mosquito. Entonces, no estoy con la herramienta adecuada para utilizar la tarea que me he propuesto. Entonces, es importante que sepamos adecuarlo, ¿vale? Y luego, por último, la estrategia. Si yo soy capaz de poder entender que estoy utilizando este oscilador para algo concreto, una estrategia concreta, yo he dividido simplemente entre continua y discontinua. En este caso, sería pues tener un sistema de trading, por ejemplo, que esté continuamente en mercado. Yo voy a utilizar algo que me favorezca sobre todo en los cambios tendenciales y que me favorezca en la continuidad. Si solamente quiero ser más selectivo y entrar de vez en cuando, yo voy a utilizar a golpe, digamos, de francotirador, un sistema con un oscilador que me aporte información discontinuamente. ¿Qué significa discontinuamente? Por ejemplo, yo inicio una operación en la apertura matutina y me puedo configurar algo para solamente la apertura, porque me interesa ver en ese momento de volatilidad, en ese rango, en ese marco, digamos, de trabajo, una configuración exacta para esto. Porque el resto del día a lo mejor decrece el volumen, la intensidad, incluso a lo mejor la tendencia, y por lo tanto puedo adecuarlo, estandarizarlo o rebajarlo a lo que para mí es más cómodo de visualizar, ¿vale? Entonces, dependiendo de si voy a estar todo el rato en mercado o solo algunas fracciones de tiempo, tengo que haber configurado este oscilador que yo utilice, ¿vale? Y ya, voy a pasar a la última parte que quiero explicar. Mirad, como digo aquí, la forma más genérica para poder actuar con una configuración de un oscilador tiene que ver con la ley de la compensación y la proporcionalidad. Eso significa, traducido al español, la segunda parte, en las franjas temporales mayores, yo utilizo una configuración corta, ¿vale? Es decir, yo tengo franjas temporales de, no sé, de 1 hora, de 4 horas, de diario. Yo me voy a ir a dígitos pequeñitos, dígitos menores. Si yo tuviese unas franjas temporales mayores, como pueden ser, por ejemplo, la de 5 minutos, la de, no sé, las pequeñitas de 1 minuto, de 15 minutos, yo me voy a ir a una configuración un poquito mayor, ¿vale? Tanto en, bueno, esto es siempre común para todos los, en este caso, indicadores técnicos, tanto seguidores de tendencia como osciladores. Y luego, aquí una cosa importante, cuando un oscilador requiere de varios elementos de configuración, siempre vamos a ir por el más prioritario. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo, por ejemplo, y ahora vamos a ver alguna configuración, con el RSI o incluso, por ejemplo, con el estocástico, tengo una serie de parámetros que tengo que tocar, hay algunos que se alteran más que otros y por lo tanto yo tengo que saber manejarlos mejor y configurarlos o estandarizarlos de una forma más genérica para que si yo hago algún cambio no esté dejándolo inadecuado. Digamos que lo esté básicamente capando para que no pueda darme la lectura que yo necesito. Por lo tanto, tengo que estar muy seguro de qué estoy tocando y sobre qué está incidiendo, ¿vale? Porque si no, me puedo estar metiendo en un lío. Y lo que yo quiero que me muestre, posiblemente va a ser todo lo contrario, ¿vale?
Y por último, recordemos que un oscilador es coincidente con el precio en la mayoría de los casos, porque hay una minoría de casos que es anticipatorio. Cuando digo anticipatorio es que a veces nos puede estar, bueno, más o menos adelantando que hay un cambio de tendencia y nosotros podemos estar ya con la pistola cargada esperando a disparar cuando esto se produzca. Normalmente sucede cuando hay divergencias, no solamente con las convergencias que se pueden ver con los osciladores, sino cuando hay divergencias, ¿vale? Entonces, para no seguir enrollándome, voy a darle un poquito más de paso a Óscar y ya en la última parte sí que explicaré esto último que nos queda por ver, básicamente, que tiene que ver con las combinaciones posibles de todos los ejemplos que tengo preparados, ¿vale? Así que, Óscar, te paso de nuevo los mandos. Ok. Y ya vamos a ver ejemplos directamente en gráfico, que es un poquito ya para aclarar todo, ¿no? Primero la teoría y luego ya ejemplos concretos. Para saber cómo trabajar con osciladores, yo he preparado cómo trabajar con dos osciladores concretamente y ejemplos de dos osciladores. No es algo que suelo utilizar yo muy habitualmente, el tema de los indicadores. ¿Por qué? Porque lo mismo que os hemos dicho tanto Rubén como yo durante todo este tiempo. Lo más importante es el precio. Si sabes leer el precio, no necesitas nada más. Y el indicador lo único que te puede dar pues es una visualización más sencilla de lo que ya nos está diciendo el precio, ¿no? Que hay veces que ayuda, hay veces que complica las cosas, sobre todo cuando tenemos 17 indicadores, de esos 17, 10 nos dicen para arriba, 7 para abajo, ¿qué hacemos? No se sabe. Entonces, ¿cómo trabajar con osciladores? Y en el caso del MACD, tengo una filosofía muy clara y es que si el indicador nos está dibujando lo que nos está dibujando el precio de otra manera, lo más lógico es que, bajo mi punto de vista y mi forma de funcionar, es que las entradas, en mi caso, siempre las tomo basadas en el precio. No hay ningún indicador que me dicte ninguna entrada. Ahora, los indicadores, dentro de mi forma de ver el mercado, nos puede filtrar ciertas situaciones y nos pueden dar pistas luego a la hora de gestionar la operación, ¿sí? Por ejemplo, el MACD se puede utilizar como un filtro de compra o venta, ¿vale? Me gusta utilizarlo cuando las pocas veces que lo he utilizado, pero es una forma en la que me gusta que se puede utilizar y solo serían compras con el histograma en verde, solo ventas con el histograma en rojo. Esto varía un poquito dependiendo de dónde pongáis el MACD, con qué plataforma lo pongáis y os dibujarán cosas un poquito diferentes. Yo os voy a poner un ejemplo y es que, por ejemplo, si lo estáis viendo en MetaTrader tendréis solo un histograma, ¿vale? El histograma os voy a dibujar la línea central, esa parte, ese área que veis con rayitas, ¿vale? Y luego tendréis otra línea, ¿vale? Que va pues, por encima, por debajo, dependiendo de la situación. Esto es lo que veis en MetaTrader 4. Pero si os vais, por ejemplo, a TradingView, otra plataforma, estas dos líneas se dibujan con dos medias, ¿vale? Por ejemplo, así. Y el histograma lo que nos dibuja es la diferencia entre ambas. Lo vais a ver mucho más fácil en el gráfico. Por ejemplo, esta línea naranja la estaríais viendo en MetaTrader como este histograma, ¿vale? Por líneas. Y en este caso lo que tenemos son las dos líneas que veis en MetaTrader 4, aquí en TradingView, más el histograma que nos dibuja la diferencia entre las dos líneas. ¿Veis? Cuanto más se agranda la diferencia, cuanto más se aleja una de la otra, más se agranda, en este caso, hacia el lado bajista el histograma. Cuanto más se acercan, más se encoge. En cuanto se cruzan, cambia hacia el otro lado. Depende de dónde lo utilicéis, os servirá una cosa u otra. Pero al final, en este caso, lo que nos importa es la línea naranja. Es como si solo dibujáramos la línea naranja. Por lo tanto, en un gráfico, si estamos viendo el gráfico, solo podemos tomar entradas bajistas basadas en señales que nos den el precio si esta línea naranja está por debajo del punto cero, ¿vale? Que se marca aquí, que se ve claramente. Solo señales alcistas si la línea está por encima del punto cero. Y nos genera una división bastante
fiable, bastante a nivel visual, sobre todo a la hora de empezar, de dónde se generan movimientos al alza, movimientos a la baja y cómo podemos continuarlos, ¿no? En todos estos momentos veis que cruza la línea, vamos a decir, la media naranja hacia abajo. Aquí hay un puntito en el que se nos va por arriba, pero gran parte, si os fijáis, de los movimientos entra por debajo y empieza movimiento bajista. Aquí entra un poquito por arriba, apenas se mueve, vuelve por abajo, empieza el movimiento bajista, y en todos estos tramos en el que tenemos la media naranja por debajo del punto cero, en el caso de MetaTrader tendríais el histograma por debajo de cero, podemos ir abriendo operaciones bajistas según nos vaya indicando el precio, según nos lo vaya señalizando el precio, pues con señales de continuación o cambios, o dependiendo de la situación, ¿no? Lo mismo en este caso, entramos, vamos a decir, en el lado en el que solo podemos, o en la zona en la que solo podemos abrir operaciones alcistas. En este caso no nos da ninguna señal al alza, dudo que exista ninguna excusa que podáis encontrar aquí en esta zona para entrar al alza. Lo normal es que nadie hubiera entrado aquí. Sin embargo, cuando vuelve por abajo hay múltiples excusas para entrar a la baja, múltiples señales que nos da el precio. Lo mismo cuando vuelve a estar por encima, lo único, en la única dirección que tenemos permiso de entrar en este caso es en dirección alcista, y pocas veces nos equivocaremos en ese sentido. Por lo tanto, MACD, una forma de utilizarlo fácil, una forma que al final no nos dice nada que no nos esté diciendo el precio, porque si sabemos detectar las tendencias, pues no necesitaríamos ni el MACD, pero nos da una referencia visual mucho más sencilla de seguir en este caso, ¿no? Y que nos puede servir sobre todo para delimitar en qué dirección no entrar y buscar operaciones solo en la dirección en la que, como hemos dicho, nos está indicando esta línea naranja, o en el caso de MetaTrader el propio histograma. Entonces, primera parte de cómo utilizar MACD de forma que nos puede servir de filtro direccional. Y el segundo indicador que podemos incluso combinar, ¿no?, es el RSI. El RSI como filtro para detectar cuánto recorrido potencial tenemos por delante, ¿vale? Y es importante, recorrido potencial, no significa que vaya a recorrer obligatoriamente, pero sí que nos da una referencia para saber cuánto recorrido puede quedar todavía por delante. Una compra con un RSI bajo tiene más potencial de recorrido alcista que una oportunidad de compra con el RSI en zona de sobrecompra. El RSI, como bien ha indicado Rubén y como bien hemos comentado, zona de sobrecompra, sobreventa, que conocemos todos, ¿no? No significa que el precio se vaya a dar la vuelta. Es decir, durante este tramo en el que el precio está en sobrecompra, por ejemplo, el precio puede seguir subiendo perfectamente. Y si busquéis ejemplos en el gráfico, vais a encontrar múltiples ejemplos en los que el precio sigue subiendo a pesar de estar en sobrecompra. Pero eso sí, si vemos opciones de compra en esta zona baja, vamos a tener mucho más recorrido por delante, o va a ser mucho más probable que ese recorrido siga continuando al alza, que si nos da una señal de compra en esta zona de aquí. Significará que estamos ya con una gran parte del recorrido ya hecha, y por lo tanto, si el total del recorrido, y esto lo voy a borrar un poquito, si el total del recorrido es aquí, no es lo mismo entrar en este punto bajo que entrar aquí cuando solo queda esto y tener que poner incluso a veces el stop demasiado bajo para ganar muy poquito. No termina de ser la mejor situación. Ejemplos en el gráfico. Si os fijáis, en el ejemplo que hemos puesto antes, ¿no?, veníamos de una subida, entramos en una zona, vamos a decir, a la baja, y en todo este tramo se dan diferentes opciones de entrar a la baja, y vemos el RSI como está en una zona intermedia. Según vamos llegando a la zona más baja, vemos que ya va entrando en zonas de sobreventa, perdón. Incluso si vemos las zonas de sobreventa donde coinciden más o menos con las zonas donde se van terminando cada uno de los movimientos. Por lo tanto, no es la mejor opción entrar en una venta
aunque nos lo diga el precio, sabiendo que quizás el recorrido no es tan amplio como si nos da una compra, por ejemplo, aquí, ¿vale? Si nos da una compra aquí y vemos que el RSI está incluso por debajo de 50 en este caso, pues vemos qué pedazo de recorrido tenemos todavía pendiente o qué potencial, gran potencial de recorrido tenemos todavía pendiente. Y si el RSI llega por encima de la zona de sobrecompra, pues estaremos ya pensando no en entrar en compras, sino que si ya hemos entrado en compras, en asegurar los beneficios, en ajustar stops, en utilizar trailing stops, como bien os estuvimos hablando en otros webinarios, y estaremos pensando más en asegurar la operación, si sigue que siga, pero asegurar beneficios que en entrar en compras, porque fijaros, aunque aquí nos da una señal alcista, ya veis que poco recorrido tiene después, incluso después da un pequeño recorrido más, pero después de haber bajado otra vez por debajo de 50. Entonces, combinando las dos, pues lo que podemos hacer es buscar una estrategia en la cual el precio nos diga cuándo entrar, pero filtrar solo operaciones bajistas o alcistas con el MACD y saber cuánto recorrido tenemos por delante o cuánto recorrido potencial, o al menos eliminar las operaciones en las cuales no tenemos un buen recorrido por delante con el RSI, sabiendo si ya está muy sobreextendido o no está del todo sobreextendido. Así que dos referencias muy fáciles con dos indicadores con configuraciones de serie. No hace falta hacer ninguna cosa especial ni saber ninguna, es decir, los ponéis y tal y como vienen de serie los podéis utilizar para tener referencias visuales de en qué situación está el precio y así coger las mejores entradas y aprovechar los mayores recorridos saltándose un poquito todo lo demás, ¿no? Así que le paso a Rubén, que creo que nos tiene algún ejemplo preparado también por ahí. A ver si consigo Muy que le bien, llegue. mientras tanto, os recuerdo lo que antes estábamos hablando, el 13 de abril, concretamente es cuando hemos marcado el siguiente webinar que hablaremos de cómo resolver los principales errores que cometemos en el trading al comenzar nuestra etapa, ¿no? Y vamos a dividirlo en varias partes. Entonces, ¿cómo resolver los principales errores del trading? Pues ya sabéis, incertidumbre, anticipación, cambiar de estrategia, operativa basada en la esperanza, todo ese tipo de cosas vamos a hablarla en nuestro próximo webinar, ¿vale? Después del día 14 tendremos el día 23 y como lo prometido es deuda, tendremos también otro al finalizar en el mes de abril, el día 27, ¿vale? Pero bueno, eso solo para que sepáis un poquito los enclaves que tenemos. Y en cuanto Oscar me pase los mandos, os pongo algunos ejemplos por aquí. En teoría te lo he mandado, te lo voy a volver a mandar por si acaso. Sí, por favor. Llegado. Convertir, eso es. Aquí, ahora creo que sí me deja. Llegado. Sí, ahora sí, Vale, ¿verdad? Perfecto. pues te vemos. Bueno, para terminar, simplemente quiero explicar esto. El tema de cómo combinarlos. En función de si nosotros utilizamos el oscilador como si fuese una señal o como si fuese una confirmación, tenemos que ser capaces de poder, digamos, jerarquizar. Si estoy utilizándolo como una señal, entonces no es quien está marcándome la entrada, es quien está filtrando la situación, el momento, digamos, por así decirlo, el tiempo propicio en el que o soy alcista o soy bajista. Es como el interruptor. ¿Vale? Está verde, puedo pasar. Está rojo, no puedo pasar, ¿vale? Entonces, eso es una forma genética de hacerlo cuando son solamente de filtros como señales. Cuando yo lo estoy utilizando como confirmación, significa que hay alguien ya anteriormente que me está diciendo que todo está alcista o todo está bajista y yo entonces utilizo el oscilador como un disparo. Pum, 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 pum. Voy disparando conforme me vaya dando esas entradas, ¿vale? Entonces, si lo utilizo como señal, por ejemplo, puedo utilizar un oscilador solamente o puedo utilizar dos osciladores, que para mí sería un doble señal, si solamente están como señal, es decir, los dos apuntando para verificar hacia el mismo sitio, ¿vale? Puedo utilizarlo como convergencia o divergencia. Ahora, si queréis, podemos explicar para los que no lo sepan rápidamente, sin meternos muy de lleno, porque tiene migas el asunto de las convergencias y divergencias, pero es interesante ver que es una herramienta súper útil cuando tengo que detectar una divergencia, es decir, cuando hay una desintonía con el precio, hay algo diferente a lo que anteriormente yo estaba viendo que sucedía con el precio, ¿vale? Pero cuando yo lo utilizo en una combinación, este oscilador, como una confirmación, es decir, como una entrada ya, entonces sí, nos están preguntando cosas, a ver.
Sí, el mixto. Vale, ahora explicaré acerca de por qué es un oscilador mixto. Y podría, por favor, antes de finalizar, dar un ejemplo con el... sí, vale, vamos a ver también. Vale, con el TradingView, el RMO. Ve preparándolo por ahí, si tienes el TradingView, Oscar, el RMO, el oscilador, el Raud Mohinger Oscillator, ¿vale? Vamos a ver. Y del MACD, si la suma resta, ¿qué es? Vale, yo os explico ahora un poquito acerca del MACD y de otros y Oscar mientras prepara el otro, ¿vale? El RMO. Vale, cuando lo utilizamos como confirmación, por ejemplo, yo puedo utilizar un seguidor de tendencia, pues no sé, unas medias móviles o un parabolic SAR o cualquier cosa que me sea seguidor de tendencia más el oscilador. Si yo combino esto, yo tengo ya una señal por un lado y entonces el oscilador es el que está confirmando, el que está disparando, porque ya tengo preparado un terreno que me dice si es alcista o bajista, ¿vale? O puedo utilizar el oscilador como señal y otro oscilador como confirmación. Es decir, en el caso anterior hemos utilizado dos osciladores como señal, pues ahora uno sería la señal y otro sería la confirmación. Pues no sé, por ejemplo, un MACD con, yo qué sé, un estocástico, un RSI con cualquier cosa, ¿vale? Incluso podría utilizar un oscilador con un diverso o un diverso con un oscilador, o incluso, que es muy interesante, el oscilador más seguidor de tendencia. En este caso, el oscilador es el que me abre vía, digamos que es el interruptor. Me ha abierto la pasarela para que yo sea alcista o bajista y ahora a partir de aquí, pues con el seguidor de tendencia, pues llámese una media o llámese lo que sea, estoy disparando. Plum, 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 ¿vale? Entonces, intentad ver que cada uno de ellos bien configurado os puede ayudar a poder no solamente utilizarlo como señal, sino como confirmación y por lo tanto entrar, ¿vale? Voy a dar algunos ejemplos para que ya así un poquito estemos aterrizando todos estos conceptos, ¿vale? A ver, ¿esto qué es? Vale, primero voy a explicar lo del MACD, ¿vale? Bueno, para quien no lo sepa, en la parte de lista de indicadores, si nos vamos a osciladores, ahí aparecen prácticamente todos los que vienen estandarizados en una plataforma, en este caso MetaTrader 4, en el caso de Oscar TradingView, pero simplemente podemos marcar alguno de ellos, ya hemos marcado MAC y aparecerá, pues, bueno, por defecto aparece algo parecido aquí. Aparece con esta configuración, ¿vale? La configuración 12.26.9 no es más que el cruce de dos medias, una rápida y una lenta, exponenciales, con un signal, que es básicamente la línea punteada roja, que es lo que nos ofrece un poquito, digamos que el trasfondo de qué está sucediendo, la media de lo que está sucediendo para poder dibujarlo ahí también, ¿vale? Independientemente de esto, aparece sin ningún nivel. Perdón, voy a ponerlo para que lo veáis. Aquí, en niveles aparece nada. Yo he puesto 0 y le he puesto negro para que pueda resaltar, ¿vale? Es decir, ahora mismo estamos viendo, por un lado, que esto es la parte, voy a dibujarlo, de aquí de 0 hacia arriba pensad que es la parte de los alcistas. Y de 0 hacia abajo pensad que es la parte de los bajistas. Porque, y ahora voy a alejarme para que lo podáis ver, mirad, qué sencillo ha sido poder identificarlo así. La mayoría del tiempo que el oscilador, en este caso, gracias a su franja de 0, es decir, superior a 0 sería alcista o inferior a 0 sería bajista, todo el tiempo que estaba mayoritariamente por la parte de arriba, el precio ha sido alcista. Cuando está mayoritariamente por la parte de abajo, el precio ha sido bajista, ¿vale? Entonces ahí tenemos el primer filtro de cuándo es alcista o cuándo es bajista. Lo que pasa que el MAC no solamente nos ayuda a esto, sino que en función de sus giros, los giros que está haciendo desde sus zonas de sobrecompra o sobreventa, porque ahora mismo sobrecompra o sobreventa sería básicamente la parte negativa, el terreno negativo, el terreno positivo, que nos da la línea de cero. Pero si os dais cuenta, él mismo está pasando de unas montañitas más acusadas, ¿vale? De menos a más, si lo os dais cuenta, a un poquito menos, pero todavía está en la parte positiva, está todavía en el terreno positivo, y él sigue escalando, 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 y sigue dándonos secuencias alcistas, si os dais cuenta, ¿vale? Por lo tanto, cuando decrece esa intensidad o ese volumen, también decrece, en este caso las compras, y de nuevo, cuando aumenta, esto debería aumentar. Cuando algo sucede contrario a lo que sería la lógica, entonces hay una posibilidad de cambio. Eso es cuando le llamamos que hay una divergencia, ¿vale? Es simplemente, pues como está sucediendo aquí, esta montañita era superior a esta, este máximo ha sido inferior a este tiende a subir y este tiende a bajar. Uy, qué mal me ha salido eso. Este tiende a bajar. Por lo tanto, está empezando a decir un mensaje contrario. Es más, ha pasado ya a su zona negativa.
Por lo tanto, con un poquito más que le soplemos, posiblemente se meta en un terreno negativo continuo, ¿vale? Pero no estoy seguro de que todo el tiempo pueda ser bajista y pueda ser alcista, solo que para mí me ayuda a filtrar, para que en base a los movimientos del precio yo pueda estar en un lado o pueda estar en otro, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo y ahora volvemos a esto para explicar algo más. A ver, bueno, vamos a poner cualquier otro. Mira, por ejemplo, el CCI. El CCI es bastante interesante. Vamos a configurarlo, no está configurado, pero nos vamos aquí, niveles. Mira, vamos a añadir también el nivel de 50, ¿vale? Como lo que sucede, vamos a poner esto aquí, punteado. Mirad, lo que suele suceder, perdón, se me ha olvidado otro nivel en medio. A ver si lo pillo. Ahora, vale. Vamos a poner nivel 65. Vale, 65 y nivel 35. Mirad, cuando nosotros tenemos este filtro por la parte de arriba, no voy a hacer el de la parte de abajo, tiene otro por la parte de abajo, ¿vale? Pero cuando hacemos este filtro por la parte de arriba, lo normal es que el oscilador esté diciéndonos cuándo él tiene su rango a partir del cual ya se descuelga, a partir del cual se sale, ¿vale? Mientras que el precio esté contenido dentro de este rango, toda la parte alcista que esté haciendo en este caso está o debería estar sostenida por aquí. Cuando él pierde esos entornos es cuando existe la posibilidad de que podamos tener algún momento bajista, ¿vale? Y de nuevo aquí, cuando él pierde estos entornos es cuando podemos tener la seguridad de que ya no hay nada que le sostenga, ¿vale? Es como si fuesen unos soportes dentro del propio oscilador, ¿vale? Luego, vamos a ver otro. Mirad, el estocástico. Con el estocástico ocurren cosas muy sencillas. Bueno, para poder hacer una configuración sencilla, mirad, por defecto creo que viene algo parecido a esto, pero si cambiáis la parte de ralentización, por ejemplo, vamos a ponerla a 5 también, ¿vale? Mirad lo que suele suceder. Se suaviza. Se suaviza de tal forma que podemos entender que el precio de momento nos está indicando algo más tranquilo, más suavizado de lo que anteriormente traía, pero nosotros estamos viendo que todavía sigue siendo muy agresivo. Por lo tanto, las oscilaciones que tiene en la zona de sobrecompra o zona de sobreventa no tienen por qué coincidir con que hay un cambio de tendencia, ¿vale? Por lo tanto, si somos capaces, vamos a dejarlo igual que estaba antes para que veáis la diferencia, a poder determinar, y voy a acercarme un poquito para que veáis ejemplos, cuando el precio se está metiendo en las partes aquí de sobrecompra o sobreventa, en este caso sobreventa y sobrecompra, podemos estar determinando que puede haber una continuidad, que sería la convergencia, hasta que ocurra lo contrario. Fijaos, este mínimo coincide con este y este mínimo fue inferior al anterior. Por lo tanto, había una continuidad en el que el precio insistía de que quería ser bajista. Y lo ha seguido haciendo hasta que en este caso este mínimo es superior a este mínimo. Si os dais cuenta, intenta irse hacia arriba cuando estos estaban yéndose hacia abajo. Lo normal que sucede aquí es que haya una divergencia y que por lo tanto al menos tengamos este tramo en el que el precio, voy a borrar para que lo veáis bien, el precio ha en el cruce iniciado una posición en la que nosotros desde un entorno ya sobrevendido, y en este caso con un aviso de divergencia, pudiésemos tomar alguna posición. Cuando digo pudiésemos es porque el precio en sí ya nos va a dar una lectura, pero si no sabemos nada y queremos hacer un filtro, por lo menos que haya sido saturado el oscilador. Y un oscilador se satura cuando hay divergencia, ¿vale? Es contrario a lo que veíamos antes. Esto es una convergencia. Un mínimo inferior, un mínimo inferior, un mínimo inferior, ¿vale? Pues un mínimo inferior, un mínimo inferior, anda. Un mínimo superior al anterior. Por lo tanto, aquí no está haciendo la correlación que llevaba anteriormente. Y este momento se conoce como divergencia. Existen divergencias regulares, existen divergencias ocultas, pero ya os digo que no nos vamos a meter mucho de lleno en esto, ¿vale? Solamente como ejemplo de poder filtrar. Ya lo último para que podamos ver, porque había, bueno, otros ejemplos que podemos poner, pero por ejemplo, bueno, volviendo al Mac y poniendo, por ejemplo, un estocástico. Fijaos, si utilizamos dos osciladores, uno como filtro
para que nos pueda dar, digamos, la vía libre para poder irnos a ese sentido alcista o bajista, y el otro para que pueda ejecutar, si utilizáramos, por ejemplo, el MAC y el estocástico, tendríamos la posibilidad, cada vez que he visto que la frontera de bajistas alcistas ha sido rota, en este caso, en estos entornos me diría que yo tengo que ser alcista y yo no sé cómo entrar, pero sé que todo este periodo puedo aprovecharlo como alcistas, yo solamente tendría que ceñirme a lo que me diga mi oscilador secundario, que es en este caso el estocástico, me voy a acercar para que podáis verlo, solo en los momentos en los que él haya llegado abajo y se haya saturado, para que me pueda dar el principio, por lo menos, de una intención alcista. Mirad, desde aquí, la primera vez que se mete coincide con un impulso y tengo un tramo favorable. Todavía sigue en el terreno positivo, no ha caído hasta aquí, ¿vale? Pues todo este tramo, desde aquí hasta aquí, yo lo estoy aprovechando. Cada vez que se ha metido aquí abajo, yo inicio una operación, ¿vale? Cada vez que se ha metido abajo, yo inicio una operación, ¿vale? Cada vez que yo ya tengo mi señal con uno de los osciladores y me confirme con el otro oscilador hacia el mismo lado de la tendencia, hacia la misma dirección, entonces yo lo voy a aprovechar, ¿vale? Nos quedamos sin tiempo, pero voy a darle paso a Oscar para que termine de explicar y contestar esa pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, bueno, para configurarlo, sí. Enseguida te doy paso, Oscar, se me olvidaba. Mira, chicos, cuando hemos cogido una franja temporal de una hora, ¿vale? Tenemos un oscilador en este caso pequeñito, ¿vale? Si yo quisiera ir, por ejemplo, al 5 minutos, yo tendría que coger, ¿veis? Sale con mucho ruido. Yo tendría que coger una configuración más larga. Pues pensemos, por ejemplo, el 13, si no me equivoco, a ver, 8.5 creo que era. No, es al revés, es 5.8. Vale. Ahí. Aquí ya tengo un oscilador que está más adecuado a lo que está sucediendo con el precio. ¿Veis? En este entorno, a ver si puedo preguntar, aquí. ¿Veis? En este entorno que era bajista me está dando los tramos interesantes para que yo pueda una y otra vez en los giros aprovechar las bajadas. Y cuando pueda haber indicios de, en este caso, posibilidad de divergencia, que también me los informe, ¿vale? Incluso si yo que me he bajado al 5 minutos y hemos ido demasiado rápido, pudiese tener un poquito de tiempo en configurarlo y me lo bajo, pues vamos a poner al 5, estaría viendo posiblemente los cambios más adecuados a los 5 minutos. Ahora mismo la configuración de 5 minutos está así irregular, pero la idea es esta, que nosotros con los 5 minutos podamos distanciar, incluso hay uno muy armónico que suele coincidir y ya os lanzo una pista por si queréis vosotros hacer configuraciones y probar. Perdón, voy a ponerlo el 21, 13, 5. Pues al revés, es 5, 13. Ya la práctica que no tengo de no utilizarlo ya tanto tiempo, porque solamente miro el precio exactamente, era así. Cuando uno lo quiere poner armónico, tiene que irse a configuraciones que caigan en la serie de Fibonacci. Si os dais cuenta, he utilizado el 21, he utilizado el 13 y he utilizado 5. Son dígitos de Fibonacci y por lo tanto son mucho más armónicos cuando trabajamos con los osciladores. Con cualquiera de ellos, incluso con los seguidores de tendencia, ¿vale? Como veis, ahora tiene ya adecuado a los 5 minutos, correcto, en la franja temporal, los movimientos oportunos, ¿vale? Pues nada, voy a dar paso a Oscar y si tenéis alguna pregunta, pues vamos resolviendo los dos en conjunto, ¿vale? Vale, vamos a ver. Eso es, ya estáis viendo todo. Y he puesto aquí, la duda era sobre el RMO, si no me equivoco. Correcto. Así que lo que he hecho es ponerlo en el gráfico. Al final el RMO nos ayuda un poquito a filtrar lo mismo que me habéis oído decir a mí, que le habéis oído decir a Rubén sobre el MACD. En este caso, cualquiera de los dos, y fijaros, lo que voy a hacer es poner exactamente como lo tenía Rubén, para que así es como se ve en MetaTrader 4 y así yo creo que lo vais a identificar de una forma pues, más sencilla los que tengáis MetaTrader 4, ¿vale? Pero si os fijáis, la fórmula es muy similar, solo varía un poquito en estas zonas de cambio en las que el RMO pues al final nos muestra bajista, alcista, bajista, nos muestra diferentes tipos de señales. El MACD en ese sentido es un poquito más suavizado, ¿vale? Cuando cambia, cambia y ya está.
Aquí vemos que en cada uno de los cambios en el RMO pues nos da bastantes, no quiero llamarlos señales, ¿no? Pero nos dibuja cosas un poco demasiado cambiantes para mi gusto. Entonces, el uso es muy similar al uso que os hemos explicado sobre el MACD de filtrar si entro solo alcista o si entro solo bajista, solo que es un indicador en este caso preparado específicamente para ello, pero aquí hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de hacer ese filtrado y bajo mi gusto personal, teniendo el MACD, yo utilizaría el MACD y ya está. Entonces, espero haber resuelto la duda. Te vuelvo a pasar, Rubén, por si hay alguna duda más por ahí. Sí, muchas gracias. Sí, me Y estaban yo- preguntando acerca de la configuración de 5 minutos, ya la habéis visto. La configuración de 30 minutos es ir adaptando también un poquito el precio a lo que anteriormente estamos refiriendo. No me lo has pasado todavía, Oscar, creo. No me aparece. Vale, Aquí, ahora sí. me sale la ventanita de confirmación en otra pantalla Tranquilo. y a veces olvida Am, por lo tanto, chicos, bueno, esto hemos puesto la configuración de 5 minutos, que es lo que teníamos antes. Una configuración de 30 minutos, yo creo que todavía podía funcionar los números armónicos. Perdón, 30 minutos, que sería esto, sí. Lo que pasa es que tenemos que ir ya al largo plazo, como yo digo, es decir, a operaciones de swing de 30 minutos, utilizaremos también el armónico, es decir, los que van correlacionados con los números de Fibonacci. En este caso, bueno, ya lo veis aquí. Es coincidente cuando el signal corta la parte alta del MACD y también cambia en su zona de sobrecompra. Son bastante coincidentes en una parte y en otra. Para mí no suelen ser del todo fiables o no me gusta tanto porque llega un momento, por ejemplo aquí, que ha tenido saturación, ¿lo veis? Y él ha seguido. Entonces, no me gusta tanto arriesgarme cuanto el signal corta, en este caso el histograma del MACD, si no hay algo que lo avale. Aquí sí que ha funcionado muy bien, pero aquí que debería estar avalándolo no lo ha hecho. Por lo tanto, yo no me voy a ir a esta configuración, sino me iría a una un poquito más rápida, ¿vale? Más rápida en cuanto a la configuración que le puedo hacer, en este caso al estocástico, porque estoy en 30 minutos. En cambio, la de 5 minutos sí que me agrada bastante, porque además de ser un poquito más armónica, es coincidente con cada uno de los tramos que me está dejando el MACD. Es más, con el propio MACD también podéis estar jugando un montón, y con el RSI, es decir, mira, voy a incluir el RSI, y así terminamos con esto. Bueno, sabéis que podemos ponerlo a 2080 o a 3070, como queráis. A mí me es igual. Y vamos a ver si yo creo que así puede funcionar. Así. Vale. Fijaos bien. Hay una parte, aunque es bastante arriesgada, vamos a poner M30 para que veáis a qué me refiero. Y voy a quitar... Bueno, vamos a disminuirlos. Mirad, cuando digo que es bastante arriesgada, voy a acercar este para que veáis a qué me refiero. Voy a hacer un poquito más amplio. Más arriesgada por el hecho de que el precio entra en saturación. Y si hay algo que me avale que el precio está en saturación, yo sigo dentro, ¿vale? Por ejemplo, vamos a eliminar este, para que entendáis a qué me refiero. Cuando hemos hablado de divergencias, no es más que me estáis preguntando mucho, pero ya quizá con un poquito más de tiempo en otra de las clases vamos a meternos más de lleno en esto. Y así explicamos las divergencias regulares, las ocultas y todo, ¿vale? Cuando hay convergencia significa que el precio ahí tiene una continuidad de la tendencia, es decir, el precio está insistiendo hacia ese lado, porque hay fuerza, porque hay volumen, porque hay pues tendencia realmente, ¿vale? En cambio, el oscilador, que no es un seguidor de tendencia, tiene que mostrarlo de alguna forma. Entonces, acontece esto, que se mete en un tiempo en el que está saturado en un lado o saturado en otro, ¿vale? En este caso estuvo saturado abajo hasta que al final pues ya le dieron el giro y ha estado saturado arriba hasta que le den el giro, ¿vale? Y puede pasar mucho tiempo. De hecho, hace pequeñas descargas que le pueden ayudar a continuar hacia arriba. Así que mucho ojo con esto. No nos confiemos. Lo más importante es, si yo he visto, y aquí ya rompo un poquito una lanza en favor del oscilador saturado, si yo he visto que en cualquier momento un oscilador, a pesar de estar en sobrecompra, que me diría, oye, gírate, bueno, lo que suele enseñarse por ahí, malamente, por supuesto, pero es lo que suele enseñarse, me diría, gírate, yo no me voy a girar. Ahora, si en este momento es coincidente con algo más, yo a lo mejor sí que voy a prestarle atención. ¿Qué tiene que ser coincidente? Pues mirad, en este caso lo vais a ver muy fácil. El MACD está bajando con su histograma hacia abajo, ¿lo veis?
Pero, es decir, cada vez es más decreciente. Luego nos acercamos y lo veréis. Pero, ¿qué sucede aquí a partir de estos entornos? Incluso, sobre todo en estos entornos, ¿qué está sucediendo con el MACD? Está siendo cada vez más alto y aquí está entrando en saturación varias veces hasta que hace la divergencia, ¿no? Pero, mientras tanto, está siendo cada vez más alcista. Entonces, si yo aquí veo que este va para abajo y este va para arriba, no tiene sentido que me meta para arriba. Y menos para abajo porque está todavía en terreno positivo. Es tierra de nadie, porque está contradictorio. Pero si aquí este va para arriba repetidas ocasiones y esto cada vez va más para arriba, no es tierra de nadie, es tierra de los alcistas. Por lo tanto, puede estar un poquito más confiado. Y fijaos bien, y ya como última cosa para que podáis verlo. Vamos a quitar este y vamos a poner el anterior, que decíamos que era el estocástico, ¿vale? Mirad, y de hecho hemos puesto, o deberíamos poner, un estocástico que antes teníamos que muy rápido, para que veáis a qué me quiero referir, ¿vale? Mirad, muy rápido. Es muy rápido en H1, por ejemplo, para que pongamos algo diferente, para que no estemos condicionados por nada. Simplemente veamos un ejemplo diferente. Mirad, cada vez que el oscilador, y haciendo también filtro con el Mac, ¿vale? Estamos viendo que él está por la parte de arriba, casi todo está decreciendo, ¿lo veis? Perdón, está creciendo, no está decreciendo. ¿Lo veis? Cada vez que él está por arriba, él está creciendo. Yo puedo ser alcista, pero yo no puedo ser alcista cuando esto está decreciendo solo porque llegue este a niveles de saturación. Porque uno me indica para abajo y otro me indica para arriba, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo? Esperar justo a que los dos digan lo mismo. ¿Y cuándo dicen los dos lo mismo? Y fijaos bien, me voy a acercar. En el mismo momento que este empieza con el histograma a irse para arriba y hay un cambio, está en terreno positivo, esa sería la primera prioridad, mi señal. Segunda señal o confirmación, como queráis llamarlo, del propio MACD, es que se esté yendo hacia arriba en el histograma. Primera señal del estocástico, que esté en sobreventa. Segunda señal del estocástico, que esté saliendo de la sobreventa. Yo ya tengo 2 de 2. Por lo tanto, ¿puedo irme arriba? Sí. Aquí ya tengo el permiso para irme arriba. Porque uno está en terreno positivo y porque el otro va con intención de irse al terreno positivo. Entonces, aquí sí que puedo hacerlo. ¿Dónde no puedo hacerlo? Pues aquí. Va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo. ¿Veis que no sube? Este está intentando subir, pero el otro va para abajo todo el rato. Es diferente a esta situación. Y por lo tanto, el precio aquí también te lo demuestra. Es totalmente diferente. ¿Entendéis? Esa es la diferencia cuando yo quiero combinarlos. Yo tengo que estar viendo que realmente los dos me están diciendo lo mismo. O que por lo menos uno ha plantado el campo, por así decirlo, verde, alcista, para irme para arriba, y que cuando coincida, entonces tomaré esa determinación. Si el campo está verde hacia arriba y no coinciden, yo no voy a tomar esa consideración en absoluto. Porque puede ser que me den la primera en la frente. Y yo solía decir algo a los estudiantes. Oscar dice que el último euro se lo lleve otro, ¿no? Yo digo que el último euro se lo lleve el más valiente. Y lo que digo es que la primera torta que se la lleve otro. Yo entro después. Cuando le he visto que le han pegado la torta a alguien, entonces yo voy y entro. Que a lo mejor me pegan una torta, pero muy pocas veces me la van a pegar a mí el primero. Se la van a pegar a otro, ¿vale? Y bueno, con este pequeño refrán y un poco de broma, os dejamos con, bueno, las enseñanzas que hemos podido compartir hoy. Esperamos que hayan sido de vuestra agrado y utilidad. Y que, por supuesto, por favor, no faltéis a la siguiente cita, porque hay muchas cosas que con mucho cariño Oscar y yo hemos preparado para todas estas semanas de confinamiento. Por favor, os esperamos en las siguientes webinars. Eso es. Un abrazo a todos y nada, nos vemos en el siguiente. Venga, un abrazo, hasta luego.